Buenas tardes, tengan todos ustedes, por favor. Buenas tardes, dice. Buenas tardes. Registren, por favor, apellido paterno, materno y nombre en el chat. Asignatura Planificación Turística 1. Vamos a ver ahora un estudio de caso, en este caso de la elaboración del Plan de Desarrollo Turístico Local municipal que desarrolla las técnicas y las estrategias el Ministerio de Comercio y Turismo del Perú. Nos permitirá, en este caso, ver las características que tienen los diferentes elementos desde la perspectiva de la política turística en la formulación del plan. Dentro del plan que proponen, en este caso, el plan rural y las metodologías que propone el Ministerio de Turismo del Perú, establece fundamentalmente y utiliza la denominación la cadena de valor del turismo en la localidad, ¿no? En este caso, establece y determina cuál es la cadena de valor, y la cadena de valor va a estar direccionada fundamentalmente a describir cómo se concibe el producto turístico desde la concepción de la planificación y también mirando esa formulación del plan en la formulación de las políticas, ¿no? Por eso establece que la cadena de valor de turismo, dice, las municipalidades deberán determinar cuál es la participación de su distrito en la cadena de valor del turismo en un destino turístico. Es decir, esta cadena de valor significa cada uno de los eslabones que tiene el producto turístico. Hay diferentes eslabones. Un eslabón será el sector público, otro eslabón será el sector privado, otro eslabón serán, es decir, la comercialización, el efecto primario, el efecto multiplicador del gasto turístico, etc. Es una cadena que en este caso hace funcionar, ¿no? Hace funcionar los engranajes. Y aquí tienen esta imagen, ¿no? Es decir, hacen funcionar los engranajes para que el turismo pueda desarrollarse. Nosotros habíamos dicho desde un principio de que el turismo no puede ser solamente acciones que estén desarrolladas, sea por el sector público o sea por el sector privado, sin que no exista un documento que regule, que norme y además que desarrolle de forma armónica la actividad turística. Y ese documento justamente es el plan de desarrollo, ¿no? Es decir, el turismo tiene que desarrollarse, decíamos, en un país, en un departamento, en un municipio, pero tiene que haber un documento que, es decir, establezca las características que va a tener ese desarrollo turístico, ese producto turístico, y decíamos, debe identificar en el diagnóstico las necesidades, el perfil del consumidor turista, dentro de ese diagnóstico la oferta, qué es lo que tenemos, qué es lo que podemos ofertar, ¿no? Y justamente a eso apunta la cadena de valor, ¿no? Que incorpora la planificación turística como metodología que propone el ente oficial del turismo en el Perú. Y para nosotros es un buen referente, es decir, las experiencias que pueda tener en este caso
el Perú, porque el Perú es uno de los países que desarrolla mucho más el turismo, están mucho más involucrados inclusive los entes oficiales del turismo, están mucho más involucrados el sector privado de turismo, y eso mismo ha hecho de que el país logre, es decir, y está entre los mejores países receptores de turistas extranjeros en la parte de Sudamérica, ¿no? Entonces, es fundamental también ver otras metodologías que ya son, es decir, acciones concretas, reales, y que no solamente es el componente teórico, porque justamente los modelos para desarrollar la planificación tienen que mirar la teoría, en este caso los conceptos teóricos, lo que es la planificación, todo eso, y además ya tiene que incorporarse esas teorías a estudios concretos, a estudios reales. Y ese es el momento en que pasa a existir los modelos, ¿no? Es decir, ya estamos modelando el desarrollo de la actividad turística en base a la teoría, pero ya en casos reales, y una de las estrategias fundamentales para que ustedes puedan tener mayor conocimiento sobre esto justamente es los estudios de caso. Vamos a ver acá la cadena de valor que tiene la actividad turística. Y esta cadena de valor tenemos que tomarla en cuenta desde antes, ¿no? Antes del viaje. Es decir, antes de que el turista se desplace de su lugar de residencia habitual, puede suceder de que compra antes del viaje, va a comprar los productos turísticos o servicios turísticos. Ahora, ¿en qué caso compra el producto turístico antes de viajar? ¿Bajo qué modalidad de turismo compra el producto turístico antes del viaje? A ver, ¿alguno de ustedes? Dice, Sí, podría Héctor. ser en los paquetes que ofrecen que están disponibles para cualquier época del año. Exactamente. Es decir, son los paquetes turísticos todo incluido, ¿no? Es decir, antes de viajar, el turista 6 meses antes, 8 meses antes, 4 meses antes, compra el producto turístico que puede ser todo incluido, un producto turístico todo incluido, o puede comprar servicios aislados, servicios turísticos aislados. Por ejemplo, y eso es lo que generalmente uno antes de viajar, lo que tiene que hacer es reservar el hotel. Hace la reserva y compra los servicios de hospedaje, porque dice, si voy a llegar a tal ciudad, ¿dónde voy a ir a buscar el hotel? Por ahí están los hoteles llenos, no tengo los precios. Entonces, lo que se hace antes de viajar, se compra lógicamente el viaje o los servicios, ¿no? O el paquete todo incluido. En ese caso, antes del viaje, quienes van a prestar ese servicio pueden ser las agencias de viajes o los tour operadores. No. Es decir, quienes se dedican a vender el paquete todo incluido son los grandes, los tour operadores o las agencias de viajes. Dentro de los servicios, si vamos a comprar, el turista va a comprar servicios sueltos, van a ser las empresas de transporte aéreo, si en este caso el medio de transporte para los turistas va a ser aéreo. También puede ser
las empresas de transportes terrestres públicos, ¿no? Entonces pasa a ser también otro prestador. Por ejemplo, si nosotros como Cochabamba recibimos turistas extranjeros, pero resulta que estos turistas han venido por cuenta propia, han estado en el Perú y del Perú están llegando a Bolivia. En este caso tienen dos opciones, ¿no? Una que pueden ingresar por transporte aéreo, es decir, van a comprar el pasaje desde Lima o pueden comprarlo desde el Cusco, desde Arequipa, es decir, pueden comprar hacia La Paz, hacia Santa Cruz para recorrer y conocer Bolivia. O la segunda opción, que puedan también trasladarse en empresas de transporte terrestre. Para el mismo ejemplo, si vemos que son turistas extranjeros que están ingresando, europeos que están ingresando del Perú, por ahí les interesa, porque están viniendo por cuenta propia, que nosotros aquí los llamamos mochileros, turistas por cuenta propia, por transporte terrestre público, entonces tomarán seguramente un bus desde el Cusco y llegarán hasta Puno. En Puno seguramente visitarán algunos lugares en Puno y luego pasarán a Bolivia. Entonces, todo lo que están haciendo puede ser por transporte terrestre público. Otro elemento fundamental que el turista, antes de viajar, ¿no? Va a hacer son los servicios de salud. Es decir, en el caso del transporte aéreo, uno compra antes el pasaje. Y puede ser que inclusive estando en el Perú, los turistas extranjeros que quieran pasar a Bolivia ya pueden comprar, y si hay, ¿no? Aquí está la interrogante, ¿no? Si hay las posibilidades, pues tenemos la interrogante de que los turistas puedan comprar en línea sus pasajes de transporte terrestre, por ejemplo, desde Puno hasta La Paz. Muchas empresas, que en este caso son empresas públicas, pero que se están dedicando a la actividad turística también, venden en línea desde el Perú el transporte. Inclusive uno puede comprar el transporte en Lima para tomarlos recién el bus en Puno y para pasar hasta Bolivia, ¿no? Por eso, justamente hay que ver esa cadena de valor, si realmente es cómo funcionan cada uno de estos elementos, porque estos van a pasar a ser los eslabones de la cadena. Decíamos los seguros, servicios de seguros y de salud. El turista, especialmente el turista europeo, y nosotros también hemos visto que gran parte de los turistas latinoamericanos ya están acostumbrados a salir, cuando van a salir de viaje, se compran una póliza de viaje, el seguro de viajero, que les va a cubrir, van a tener ciertas coberturas y van a tener ciertos montos. Luego vemos las fuentes de información para planificar el viaje. Es decir, el turista antes de viajar, ¿qué va a hacer? Va a planificar, ¿no? Entonces, el turista debe planificar su viaje. Y para poder planificar su viaje, ¿dónde voy a viajar? ¿Cuándo voy a viajar? ¿En qué medio de transporte voy a viajar? ¿En qué categoría de establecimiento de hospedaje me voy a alojar? Etcétera. ¿Qué voy a ver? Necesita fuentes de información para planificar el viaje. Y aquí surgen dos elementos fundamentales. Si el turista viene por cuenta propia, va a necesitar fuentes de información y las va a buscar en el Internet. Y también esa información la puede buscar, ¿no? Si va a comprar un paquete todo incluido. Porque muchos turistas dicen, bueno, voy a estar en el Perú, pero del Perú voy a comprar un paquete para visitar Bolivia en 4 noches y 5 días. Entonces va a buscar la información, necesita información, dónde puede comprar un paquete todo incluido.
Tal vez haya un operador, una empresa de viajes detallista en Lima que le diga, sí, yo le voy a vender todos los servicios, yo me voy a encargar de contactar con los tour operadores o las operadoras receptivas, pero hay un paquete que se vende, que Cridon Tours vende, Bolivia en 4 noches y 5 días, con hoteles de 4 estrellas y le sale $800. Con más las visitas, se va a visitar el lago Titicaca, se va a alojar en el lago Titicaca una noche, en el hotel en Las Balsas, va a visitar las islas flotantes, va a visitar la península de Copacabana, va a haber un City Tours en La Paz, luego va a hacer el transporte aéreo hacia la ciudad de Santa Cruz. En Santa Cruz va a estar otra noche, en el día va a visitar la ciudad y después se va a ir a Sucre, y en Sucre va a visitar toda la parte cultural, ¿no? Y la última noche será, es decir, ya verá en ese caso el operador cómo organiza el paquete, ingresando puede ser por La Paz y saliendo por Santa Cruz. Lo óptimo es de que no volver a salir por el mismo lugar que se ingresó. Ya, pero entonces eso significa de que hay que ver otro eslabón fundamental, son la fuente de información para planificar el viaje. Es decir, ¿dónde se va a obtener la información? Luego de que el turista, antes de viajar, va a hacer la reserva o compra de los boletos para los atractivos. Eso significa de que muchas veces vale la pena comprar antes los boletos y ahora en línea se compra todo. Uno puede comprar todo en línea, ¿no? Entonces, tal vez va a comprar los boletos en línea. Pero eso va a significar también otro interrogante. En el destino turístico, ¿habrá los medios informáticos necesarios para comprar los boletos para ingresar a los atractivos? Entonces, siempre estamos con esa disyuntiva, ¿no? Luego se va a tener que ver, va a establecer en esta parte antes del viaje, y luego tenemos el elemento durante el viaje. Durante el viaje se va a determinar el transporte. Es decir, si ha hecho la reserva, no ha hecho la reserva, entonces un eslabón es el transporte. Ahora, ¿qué tipo de transporte? ¿Será transporte privado? Por ahí son turistas, por ejemplo, el caso de los argentinos, fronterizos, todos los del norte argentino, Salta, Jujuy, Córdoba, etcétera, les gusta ir a Tarija, pero ellos van en sus movilidades propias, porque es un turismo fronterizo en ese caso, ¿no? Entonces hay que ver, ¿son movilidades privadas? ¿Es transporte público? Ahora, si es transporte público, ¿no? Aquí tenemos que ver el transporte público. Si es aéreo, el aeropuerto, las características que van a tener que tienen esos aeropuertos, desde el punto de vista de la infraestructura, lo que vimos ya en teoría. Las terminales terrestres, ¿qué características tendrán estas terminales terrestres? Reunirán las condiciones, tendrán una plaza de comidas, servicios higiénicos, etcétera, como terminales terrestres, porque a veces hay que esperar 2, 3, 4 horas para tomar una conexión de un bus. Y lógicamente va a haber también, y va a ser lógicamente, la parte de los paraderos en ruta, ¿no? Es decir, los peajes, hay peajes, no hay peajes, especialmente si uno está en transporte privado. Entonces, esta parte de la realización del viaje está totalmente concatenada acá, ¿no? Es decir, reserva, compra de boletos para las atracciones, el transporte, etc. Durante el viaje también vamos a ver los recursos y atractivos turísticos, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con los atractivos turísticos? ¿Qué características tienen? Las actividades turísticas. Una cosa es tener el recurso o los atractivos turísticos. Puede ser la montaña, puede ser un lago, puede ser un río, etc. Puede ser una ciudad,
es decir, con atractivos culturales, etc. Entonces, pero otra cosa son las actividades turísticas. Las actividades turísticas significan qué va a hacer el turista en ese atractivo. Si es una lámina de agua, una laguna, habrán deportes acuáticos, habrá motos de agua, habrá pesca deportiva, ¿no? Habrá tal vez buceo, es decir, tal vez habrán, en la noche habrá embarcaciones que oferten fiestas animadas en embarcaciones. Es decir, hay que ver por eso las actividades turísticas. Es decir, ¿qué va a hacer el turista? Aquí significa, ¿qué va a hacer el turista? Y luego tenemos el equipamiento e infraestructura turística. Es decir, estos atractivos, ¿no? Para la realización de estas actividades necesitan un equipamiento y una infraestructura. Entonces, aquí ya tenemos el otro eslabón. ¿Preguntas hasta ahí? Diga, Álvaro. ¿Hay preguntas? ¿Me escuchan? Sí, Lice, sí se escucha. Ya, ¿no hay preguntas? Lice, Dígame. ¿y qué hay de los turistas que no planifican? O sea, que son compras de último momento, que digamos, se les ofrece, un amigo les ofrece de último momento y no planean bien todo. Es que por eso hay que ver el tipo de turistas, ¿no? Hay turistas que traen todo planificado. Ellos saben que van a estar en el destino turístico 10 días. Porque al 11º día ellos tienen que visitar otro país. Porque ya tienen es decir, su conexión internacional para tomar su vuelo y tienen que regresar o van a salir otra vez a visitar otro país. Entonces, generalmente, por lo general, el turista planifica muy bien, porque esa planificación de su viaje también está unida a la parte del gasto turístico. Entonces, no puede quedarse más de 5 días, si ha planificado quedarse 5 días en un lugar y tiene un vuelo aéreo que cumplir, lo tiene que cumplir, porque si no va a perder el pasaje, si no su multa va a ser por lo menos $200 de tener que, es decir, postergar el viaje en el transporte aéreo, ¿no? Entonces, por eso vemos de que los tiempos son fatales para los turistas, porque ellos tienen que cumplir en ese tiempo lo que han planificado, más aún si es que pueden tener penalidades en el transporte aéreo, ¿no? Ahora, en el transporte terrestre, dependiendo, si han comprado su pasaje de salida, por ahí les ha gustado un lugar y quieren quedarse una noche más, bueno, perderán su pasaje, ¿no? Porque lo están viniendo por cuenta propia. Entonces, pero siempre el turista, es decir, planifica cuántos días, porque cuando entra al hotel, ¿no? Si viene por cuenta propia, ingresa al hotel, va a decir, ¿cuántos días se va a quedar? Me voy a quedar 3 días. Ah, ya, perfecto. Después dice, quiero quedarme un día más. Disculpe, señor, no tenemos ninguna habitación disponible. Puede ocurrir eso, ¿no? Entonces, en lo posible, siempre los turistas planifican lo que van a hacer, cuánto van a gastar. Lo que sí queda en expectativa es, en este caso, la parte motivacional, ¿no? Es decir, la ilusión. Me dijeron que iba a haber esto, ¿por qué? Porque en este elemento, en las fuentes de información acá, en la fuente de información me dijeron que era bello, que era esto, me mostraron imágenes, fotografías, esto. Y cuando llega al lugar de destino, a veces no existe aquello. Entonces, ahí está la disyuntiva, ¿no? Dentro de las actividades turísticas, vemos de que hay el trekking, las artesanías, el montañismo, los paseos a caballo, las clases puede haber rutas del chocolate,
canotaje, compras, visitas guiadas, bicicletas, visitas a fincas, la parte de agroturismo, etc. Entonces, esta parte de las actividades, porque estas son las actividades, toda esta es la parte que representan las actividades turísticas como tales, ¿no? Entonces, dentro de estas actividades se pueden ver manifestaciones culturales, sitios naturales, folclore, acontecimientos programados, realizaciones técnicas científicas, y para esto van a necesitar, lógicamente, ¿no? El equipamiento y la infraestructura necesaria que habíamos visto aquí arriba. Serán miradores, serán senderos, serán embarcaderos, dependiendo el tipo de actividad turística. Pero cada una de ellas forma una parte del eslabón de la cadena de valor de la experiencia turística, ¿no? Y eso va a significar que cuando nosotros logramos mapear, hacer un mapa como este, ¿no? Como todo esto, es decir, el mapa que estamos viendo aquí, esto es como un mapa, cuando nosotros logramos mapear esto, es decir, vamos a poder ver, establecer cómo van a surgir las políticas turísticas según esta realidad. Y esta realidad, habíamos dicho, nos las dan lógicamente el diagnóstico, ¿no? Dentro de estos servicios turísticos, dentro de los servicios turísticos, tenemos servicios de alimentos y bebidas, establecimientos de hospedaje, camping, alquiler de departamentos, agencias de viajes, operadoras de turismo, guías oficiales de turismo, orientadores turísticos. Es decir, cada uno de estos también va a formar un eslabón de la cadena. Entonces, todo esto se desarrolla durante el viaje. Y post viaje, es decir, después de realizado el viaje, ¿no? la expectativa, después de ofertado los servicios y consumidos los servicios, aquí se ofertan, acá se ofertan los servicios y aquí se consumen los servicios. Entonces, post viaje tenemos los proveedores de productos y servicios, las agencias de viajes tour operadores y los servicios financieros. Entonces, cada uno de estos representa uno de los eslabones de la cadena, es decir, los proveedores de productos, quienes van a proveer los servicios turísticos en alimentos, en la parte gastronómica de alimentos y bebidas, productores y de servicios para el hospedaje, para los viajes, las agencias de viajes y tour operadores también tal vez tengan que tercerizar sus servicios, alquilar los buses del transporte turístico o acondicionar, no sé, pues, ¿no? Entonces, pero forma una parte de la cadena esto. Y lógicamente los servicios financieros, ¿no? No nos olvidemos de que en la parte de los servicios financieros, casi toda la actividad turística funciona. Toda la actividad turística que se desarrolla in situ para que los turistas desarrollen, funciona con financiamiento bancario. Es decir, para construir un hotel, para construir un establecimiento de hospedaje, hay que endeudarse. Y en este caso, el sector privado es quien se va a endeudar para las inversiones, ¿no? En las inversiones en la planta turística. ¿Preguntas? Ahora vamos a ver acá la cadena de valor. No se olviden registrarse, por favor, en el chat para la lista. Vamos a ver en la cadena de valor del turismo en la localidad los rubros. Tenemos la parte de mercado,
la organización de los viajes, el transporte, el alojamiento, la alimentación, los servicios locales y las experiencias de las visitas. Generalmente, si vamos a ver a los turistas extranjeros, estos van a utilizar servicios de agencias de viajes u operadoras de turismo. En la parte de la organización de los viajes, estamos viendo aquí la parte de la organización de los viajes, ¿no? O puede suceder también que pueden venir por cuenta propia. En relación al transporte, si los turistas son extranjeros, muchas veces pueden utilizar en el transporte, va a ser transporte aéreo, aerolíneas, transporte terrestre o otro tipo de transportes. Desde el punto de vista del alojamiento, para los turistas extranjeros van a utilizar hoteles, todo tipo de establecimientos de hospedaje. Los turistas nacionales pueden o no utilizar empresas de viajes, ¿no? O pueden venir por cuenta propia. O pueden utilizar también, dentro del transporte, pueden utilizar el transporte aéreo con aerolíneas, pueden utilizar el transporte terrestre público o pueden utilizar otro transporte que puede ser el transporte propio, movilidades propias, ¿no? Pero sí también, en este caso, el turista nacional, de acuerdo al plan al plan de desarrollo de esta comuna y viendo la cadena de valor desde el punto de vista de la política, es decir, ellos establecen que los turistas nacionales van a utilizar albergues de menor categoría que los turistas extranjeros. Y tenemos un tercer elemento, ¿no? En este caso los elementos son turistas de acuerdo al mercado. El mercado será turistas extranjeros, el mercado es internacional. Si son turistas nacionales, el mercado aquí es nacional. Y tenemos los excursionistas. ¿Qué característica tiene el excursionista? ¿Alguien me puede responder? Más solamente va a visitar. Perdón, Giovanna, No sé qué. un poquito más fuertecito. El excursionista dice no se queda a dormir ahí, sino que solamente va de visita. Exactamente. Es decir, el excursionista es aquella persona que va a hacer un full day. Es decir, no pernocta en el destino turístico. Y según esta nomenclatura de la cadena de valor para el Ministerio de Turismo del Perú, ¿no? Los excursionistas, lógicamente, van a hacer uso de los servicios de alojamiento. En algunos casos, por eso que aquí tenemos la vertebración de esta línea café, ¿no? El transporte. Si vas a un full day, pues el transporte terrestre público o puede ser otro, que seguramente va a ser, en algo se tienen que transportar, ¿no? Y el excursionista no va a utilizar la parte de hospedaje, porque es en el día la visita. Pero sí, en la parte de alimentación, va a requerir servicios de alimentación. Lo mismo que los turistas extranjeros van a preferir restaurantes turísticos y los turistas nacionales y los excursionistas, restaurantes no turísticos. Es por eso que muchas veces, y en Bolivia se ha tratado también de hacer esto hace unos 15 años atrás, de otorgar los tenedores a los restaurantes. Porque de acuerdo a la nomenclatura, la máxima son 4 tenedores. Algunos, no sé, en otros países, y creo que en Bolivia también le pusieron 5 tenedores. Ya. Entonces se quisieron categorizar a los establecimientos gastronómicos como restaurantes turísticos, ¿no? Con la categoría. En ese caso, el turista extranjero el que más pedía aquello, porque sabe que si un hotel de en un restaurante de 4 tenedores, es decir, es un restaurante de lujo, ¿no?
En relación a los servicios locales, el turista extranjero va a requerir del comercio, de las artesanías y de otros servicios. El turista, en este caso, el nacional, hasta por ahí, porque las artesanías las puede conseguir en otro lugar, en otra provincia o en otra ciudad de su país, ¿no? Y el excursionista casi no compra eso. Las experiencias de las visitas en relación al rubro, vamos a ver que son recursos, atractivos y actividades. Si son recursos turísticos, vamos a ver que esos no están desarrollados, es decir, no están puestos en valor. Los atractivos ya están puestos en valor y lógicamente al estar puestos en valor los atractivos ya se van a desarrollar actividades turísticas. ¿Alguna pregunta más? Ya estamos con 3 minutos para finalizar. ¿No hay preguntas? ¿Hay preguntas? Bueno, no habiendo preguntas, nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, Luisa. Hasta luego.